Eso de tener un sueño y trabajar duro y echarle ganas y poner toda tu energía para hacer algo de propósito, es una buena cosa en teoría. La realidad es que si no tienes mínimo una capacitación para realmente hacer lo que quieres hacer, pues tal vez nunca vas a hacer ni madres. Esta es la historia de como yo soñé tan grande que los dioses de los videojuegos me abrieron la boca y se cagaron un cerotote en mi pinche trompa. Esta es la historia de una persona que quiere hacer un videojuego, que quiere hacer algo, una película, quiere entretener e informar al resto de los seres humanos en el mundo con su arte. Pero por cualquier razón, todo le sale mal, todo se le ceba, todo se le ceba. Su historia empieza ya hace muchos años, desde los 14 años, cuando empezó, bueno, él empezó con su creatividad desde una edad muy temprana, pero su así como le dice, su primer foray en crear algo fue cuando escribió su primer guión a los 14 años. De eso no se hizo nada. Terminó en el lapso de unos 5 a 10 años, escribió como unos 7 guiones que nunca vendió, nunca produció, nunca grabó, nunca nada de nada. Y así es el pattern que ha vivido el protagonista de nuestra historia. Sueña con hacer un chingo de cosas y a la hora de la hora no hace nada. Y más antes yo pensaba que no hacía nada porque el vato es huevón, porque a cada rato nos dice, soy huevón, soy bien huevón. Pero cuando ves bien la situación, te das cuenta que a lo mejor sí tienes razón cuando dice que tal vez hay una fuerza sobrenatural que lo impide de realizar sus sueños. Esta es la historia de cómo quiso hacer un videojuego y todo le salió de la fregada. Su cura con lo de los videojuegos empezó desde hace mucho. I mean, ese güey jugó con un pinche Nintendo y con un Atari y con un Sega, con un PlayStation 2, un PlayStation 3. Lo que nunca usó fue un Xbox. Y luego empezó a jugar juegos en la computadora. Bueno, de hecho, jugó juegos en la computadora cuando estaba morrito. Entonces, cuando ya vio él que sus sueños de ser cineasta no iban a llegar a nada, empezó a aprender y a estudiar todo lo que tiene que ver con hacer videojuegos. De hecho, la intención no era hacer videojuegos en el principio, la intención era hacer machinima. Machinima es cuando usas un videojuego para contar historias. Él siempre ha querido contar historias. Entonces, como eso del 2004, 2005, empezó a estudiar a través del internet 3D game design, 3D game modeling, textures, rendering, animaciones y código. Su código preferido es JavaScript porque sí, Sharp se le hace muy complicado, pero la triste realidad es que él no quiere aprender C Sharp porque ya se acostumbró a usar JavaScript. Anyways, el vato le empieza a echar ganas. Varias veces trata de hacer su videojuego, pero ya sea por las limitaciones de su conocimiento o las limitaciones de su herramienta, ya sea la computadora, el monitor, el teclado, hasta el puto mouse. Entonces, desde que ese güey empezó queriendo hacer videojuegos, después de un par de semanas, un par de meses de engranarse machín en eso del videojuego, de aprender cómo hacer esto o cómo hacer lo otro, por
por una cosa o por otra, el proyecto lo guardaba. Y así fue por varios años. Cada año un poquito, aprendía un poquito más y le agregaba un poquito más. Y se daba cuenta que la idea original de su videojuego es un juego muy elaborado, que pues honestamente para tu primer videojuego debería de ser algo más simple. Entonces poco a poco fue él minimizando y minimizando y minimizando la idea original hasta que llegó a un momento donde dijo, esto sí lo puedo hacer. Entramos al año 2017. En el año 2015 su esposa lo dejó, su hija se fue a vivir a los Estados Unidos, básicamente se quedó como él siempre se sentía, solo. Cuando las tenía ellas no estaba solo, pero ahora sí ya está utterly y completamente solo. Dejó de tomar, dejó de hacer sus videos de la máquina, simplemente se convirtió en una persona encarcelada en su propia mente. Pero su idea de hacer un videojuego seguía ahí con él. Entonces, en el año 2017, él decidió hacer el videojuego. Modificó la idea de la historia del juego, la simplificó a su esencia más sencilla. Con una computadora que le regaló un amigo, empezó a otra vez a hacer su videojuego. Y le echó ganas esta vez, realmente le echó ganas. Se la pasaba toda la noche estudiando, aprendiendo, viendo tutoriales, leyendo sobre cómo se hacía esto y cómo se hacía lo otro. Y todos los días avanzaba un poquito más. Y llegó al punto donde él realmente creía que iba a poder terminar su videojuego. Él realmente creía que iba a poder, que iba a llegar a finalmente finalizar algo en su larga vida. Pero no era por esperarse eso. El universo tenía otros planes. Después de 1 mes y medio de trabajar en su juego intensamente, algo que no había hecho él por un putero de tiempo, se lo tomó en serio como si fuera un trabajo. Le dedicaba más de 12 horas al día a estar trabajando en el videojuego y estudiando y aprendiendo sobre el videojuego. Pero como siempre, no era por, it wasn't meant to be. Un día, después de haber pasado tantas metas personales en lo que era el videojuego y ya poder decir realísticamente que nada más era acomodar las piezas para hacer algo que tuviera pues the game mechanics más básicos para un videojuego, pasa lo peor que puede pasar. Se chinga la computadora. Se chinga la puta maldita computadora. Ya para cuando pudo reparar la computadora, resulta que todo lo que había hecho, todo su trabajo, todo su esfuerzo, todo su sacrificio fue en vano. Se perdió the master file, se borró, simplemente no existe en su computadora. Todo ese trabajo que hizo ya no existe. Y es otra vez empezar de cero con una computadora que él sabe que no puede con las limitaciones que tiene. Y esta es la historia del videojuego que no llegó a ser. Si ustedes tienen un sueño, no sean como yo, no se rindan. O si ya se dieron cuenta que ustedes no nacieron para ganar, pónganse su número 2 y únanse a la fila. Anyways, les quiero ver mucho. Al rato, si no, mañana nos vemos en la próxima video. Y como siempre, pórtense mal, yo soy el Cobo. Para leche. Casi me caigo, mala leche.